Doña Elena, su esposo no murió de cáncer. Alguien lo ayudó a morir más rápido. Esa frase cayó sobre mí como una piedra que rompe el vidrio del alma. Sentí que todo mi cuerpo se desmoronaba, como si el piso se abriera bajo mis pies. El hombre que amé durante 40 años, el padre de mi hijo, el abuelo de mi nieto, había sido traicionado no solo por su enfermedad, sino por las manos que yo más confiaba. Hay dolores que no se gritan, se guardan en el pecho y arden despacio, como brasas que consumen el corazón sin hacer ruido. Desde ese día supe que nada volvería a ser igual, que detrás de cada sonrisa podía esconderse una mentira. A veces pienso que la vida te empuja a descubrir verdades que no querías saber, pero también pienso que sin esas verdades uno nunca aprende de qué está hecho. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el amor puede volverse veneno cuando se mezcla con la ambición? Si alguna vez sentiste que alguien te traicionó, quédate hasta el final de esta historia. Tal vez encuentres en ella un pedazo de ti mismo. Yo soy doña Elena Ramírez. Tengo 65 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Mi vida era tranquila, llena de recuerdos y del aroma a café por las mañanas, hasta el día en que mi nuera, Verónica Montes, olvidó su celular en la cocina. Ese pequeño descuido fue la puerta hacia un infierno que jamás imaginé, y todo comenzó con una simple notificación en la pantalla. La mañana empezó como todas. Preparé café de olla, encendí la radio y abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco de Guadalajara. Desde que Rafael murió, las mañanas se habían vuelto silenciosas, llenas de ecos de una vida que ya no existía. No esperaba que ese día fuera distinto, hasta que escuché el sonido de un teléfono vibrando sobre la barra de la cocina. El celular no era mío, era el de Verónica, mi nuera. Lo había dejado ahí mientras salía a atender una llamada afuera. No pensé en revisarlo. No soy de esas personas que curiosean lo ajeno. Pero cuando la pantalla se encendió y vi la foto que apareció, sentí un golpe en el pecho tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Era una foto de Rafael, mi esposo, el hombre que había enterrado 3 años atrás. La imagen mostraba su rostro sonriente, más joven, con una camisa azul que nunca le vi usar. Y debajo de la foto, un mensaje. No fue curiosidad lo que me hizo abrirlo, fue instinto, una mezcla de miedo y necesidad. Nos vemos el jueves como siempre, amor mío. Leí esas palabras una y otra vez, sin poder creerlo. Amor mío. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que el sonido me retumbaba en los oídos. No podía ser una broma, no podía ser una coincidencia. Rafael estaba muerto. Verónica entró justo en ese momento. Su perfume llenó la cocina antes de que su voz rompiera el silencio. «Sogra, ¿vio mi celular?» Casi se me cayó de las manos. Logré sonreír con esfuerzo y respondí con voz temblorosa. «Sí, está aquí, en la barra». Ella lo tomó con naturalidad, sin sospechar nada. Me dio un beso rápido en la mejilla. «Gracias, doña Elena. Tengo que irme. Los pacientes ya me esperan». Verónica era fisioterapeuta. En la ciudad, todos la conocían como una mujer amable y profesional, siempre bien vestida, siempre sonriente. Nadie imaginaría lo que escondía detrás de esa sonrisa. Cuando salió, me quedé quieta mirando la puerta cerrada. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Era un silencio pesado, denso, casi vivo. Me senté a la mesa con el café ya frío entre las manos. Mi mente viajaba al pasado, buscando señales, algo que me hubiera advertido. Recordé cuando Verónica empezó a acompañar a Rafael a sus consultas médicas los jueves. Decía que quería ayudar, que yo necesitaba descansar. «Usted ya se preocupa demasiado, doña Elena. Déjeme cuidarlo a mí». Así me lo decía, con una dulzura que hoy se me antoja venenosa. Rafael confiaba en ella. Siempre decía que era la hija que nunca tuvimos. Y yo, tonta, lo creí. Abrí un cajón buscando aire, buscando consuelo, pero lo que encontré fueron recuerdos. Sus gafas, una libreta, su reloj de pulsera, cosas pequeñas que guardaban su presencia. Todo me hablaba de él, pero ahora cada objeto parecía tener una sombra detrás. ¿Había sido infiel? ¿O había algo más? La idea de que hubiera tenido un romance con mi nuera me revolvía el estómago, pero el mensaje, las fotos, todo estaba ahí. Tomé el celular de la barra otra vez. No estaba bloqueado. El destino me estaba empujando, como si quisiera que supiera la verdad. Fui a los mensajes recientes. Había decenas,
citas, palabras cariñosas, fotos. Algunas databan de años atrás, incluso antes de que Rafael enfermara. En una de ellas, él escribía: «Gracias por darme motivos para seguir vivo». Sentí que me arrancaban el aire. Lo había dicho muchas veces, pero siempre a mí. O al menos eso creí. No recuerdo cuánto tiempo pasé leyendo. Las lágrimas me nublaban la vista, pero seguí hasta que mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que dejar el teléfono. Mi hijo, Carlos, me llamó esa tarde. «Mamá, ¿todo bien? Verónica me dijo que te notó rara». «Estoy bien, hijo. Solo me duele la cabeza. Descansa. Si quieres, cancelamos el almuerzo del domingo». «No, hijo. El domingo está bien. Tenemos que hablar». Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Carlos lo notó, pero no insistió. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba nublado, pesado, como si también ocultara algo. No sabía si llorar o gritar. Por momentos me sentía furiosa, por otros, simplemente vacía. Decidí entrar al despacho de Rafael, un lugar que casi no tocaba desde su muerte. El olor a madera y a papel viejo seguía ahí, intacto. Todo estaba como él lo dejó, sus libros alineados, sus papeles ordenados con precisión casi militar. Rafael siempre fue un hombre metódico, detallista, obsesivo con el orden. Abrí los cajones del escritorio. En el primero, encontré documentos, recibos, notas de banco. En el segundo, solo bolígrafos y clips. Pero el tercero estaba cerrado con llave. Nunca había notado esa cerradura antes. Busqué entre las llaves que guardaba en un cajón lateral. Una encajó. La giré con lentitud, como si temiera despertar algo dormido. Dentro había un sobre color pardo. Lo abrí. Decenas de fotografías cayeron sobre la mesa. Verónica y Rafael, en la playa, en un restaurante, en una cabaña de madera. En todas las imágenes, él sonreía de una manera que hacía años no veía. En el reverso, fechas. Las mismas fechas en que Rafael decía ir a tratamientos fuera de la ciudad. La traición tenía rostro, tenía olor, tenía historia. Lloré en silencio, sin fuerzas para gritar. Cada lágrima caía con el peso de 40 años de matrimonio. De repente, la rabia me dio energía. No podía quedarme solo con el dolor. Tenía que entender. Volví a revisar el sobre. En el fondo había una pequeña llave y un papel con coordenadas escritas a mano. Refugio. Solo nosotros. Refugio. La palabra me retumbó en la cabeza. Rafael solía decir que todos necesitaban un lugar donde esconderse del mundo. Nunca imaginé que su refugio sería su escondite de mí. Esa noche no dormí. Caminé por la casa hasta el amanecer, repasando cada recuerdo, cada gesto de Verónica, cada silencio de Rafael. Todo adquiría un nuevo significado. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, tomé una decisión. Iba a seguir esas coordenadas. Iba a ver con mis propios ojos qué había detrás de ese refugio. Si la verdad tenía rostro, yo iba a mirarlo de frente. Guardé el sobre, la llave y el celular en mi bolso. Antes de salir, me detuve frente al espejo. Vi a una mujer de cabello gris, con ojeras y un temblor en las manos. Una mujer que ya no confiaba en nada. No más mentiras, me dije. Tomé las llaves del coche y salí. El camino hacia las montañas de Tapalpa era largo y silencioso. Las curvas del camino parecían acompañar mis pensamientos, retorcidos y oscuros. Cada árbol, cada sombra, me recordaba algo distinto. Un cumpleaños, una promesa, un beso. Todo eso ahora parecía pertenecer a otra vida. Cuando llegué al punto marcado por el GPS, detuve el coche. Frente a mí, entre los pinos, se alzaba una pequeña cabaña de madera. Tenía cortinas nuevas y un jardín cuidado. No estaba abandonada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tomé la llave del sobre. Encajó a la perfección en la cerradura. Giré. La puerta se abrió con un leve chirrido. Un olor familiar me envolvió. Era el perfume de Rafael mezclado con el de Verónica. Y ahí, supe que lo que estaba a punto de descubrir no sería fácil de soportar. Respiré hondo y di un paso dentro. El camino hacia Tapalpa era una serpiente interminable de curvas y silencio. A cada kilómetro, el aire se volvía más frío, más espeso, como si la montaña supiera lo que estaba a punto de revelar. Tenía las manos tan apretadas en el volante
que me dolían los nudillos. No sabía si iba buscando respuestas o castigos, pero necesitaba saber la verdad. Cuando el GPS anunció que había llegado, detuve el coche junto a un bosque de pinos. Frente a mí, escondida entre los árboles, estaba la cabaña, pequeña, de madera clara, con un jardín sorprendentemente bien cuidado. No era un lugar abandonado. Alguien lo visitaba con frecuencia. Apreté la llave que había encontrado en el sobre. La madera crujió al girar la cerradura, como si se quejara por ser abierta después de tanto tiempo. Entré. El interior era acogedor, casi perfecto. Una sala con chimenea, un sillón de cuero, una alfombra nueva, y sobre la mesa 2 tazas de café vacías. En las paredes, varias fotografías enmarcadas. Me acerqué y sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Eran ellos, Rafael y Verónica, abrazados frente a un lago, sonrientes en la playa, bailando en una fiesta. En todas las fotos, él parecía feliz, tan diferente al hombre cansado que yo había cuidado durante su enfermedad. En la repisa, una imagen me paralizó. Era Rafael sosteniendo un cartel escrito a mano. Nuestro refugio, lejos de miradas indiscretas. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero no caí. No podía derrumbarme todavía. Busqué en la cocina, en los cajones, en cada rincón. Todo estaba en pareja. 2 platos, 2 copas de vino, 2 cepillos de dientes. Hasta en la recámara, la cama estaba cubierta por una colcha idéntica a la que Verónica me había regalado una Navidad. «Compre una igual para usted, doña Elena. Es tan suave», me había dicho con una sonrisa falsa que ahora podía ver con claridad. Sobre el buró, una foto de Rafael dormido. Esa imagen me quebró. ¿Cuántas veces lo había mirado así, respirando tranquilo a mi lado, sin imaginar que sus sueños ya no eran míos? Me arrodillé y abrí el cajón inferior. Dentro había documentos, facturas, escrituras y una póliza de seguro de vida a nombre de Rafael Ramírez, con Verónica Montes como única beneficiaria. 10 millones de pesos. El contrato tenía fecha de apenas 6 meses antes de su muerte. Sentí una punzada en el pecho. En el reverso de la hoja, la letra de mi esposo, para asegurar su futuro si algo me pasa. Pero entonces recordé algo del diario, esas frases confusas que mencionaban nuevos tratamientos y síntomas extraños. Saqué el diario de mi bolso y lo abrí en la última página escrita. Verónica insiste en que no consulte al hospital universitario. Dice que conoce un médico de confianza. Desde que empecé el nuevo tratamiento me siento peor. Tal vez deba contarle todo a Elena. Me llevé la mano a la boca. Rafael había querido hablar conmigo, pero nunca tuvo tiempo. Una mezcla de dolor y furia me recorrió el cuerpo. Cerré el diario con fuerza. Ya no era solo infidelidad, era algo mucho más grave, algo que olía a muerte. Miré las paredes llenas de fotografías. Cada una parecía burlarse de mí, recordándome lo ingenua que había sido. Por un momento pensé en incendiar ese lugar, reducir a cenizas la mentira, pero me contuve. No iba a destruir pruebas, iba a usarlas. El teléfono sonó de pronto. Era Carlos, mi hijo. «Mamá, ¿dónde estás?» Verónica me dijo que te notó rara estos días. «Estoy bien, hijo. Solo necesitaba salir un poco». «¿Saliste de la ciudad? Escuchas diferente». «Sí, vine a Tapalpa. Encontré algo sobre tu padre». «¿Qué cosa?» «Nada que pueda contarte por teléfono. Pero el domingo hablaremos». Su silencio me dolió más que cualquier palabra. Sabía que lo estaba confundiendo, pero no podía decirle todavía. No hasta tener todas las pruebas. Colgué y miré por la ventana. El sol comenzaba a caer entre los árboles, tiñendo todo de un color ámbar melancólico. De repente, un pensamiento me atravesó. ¿Y si Verónica venía esta noche? El miedo me hizo recoger todo con rapidez. Guardé las fotos más incriminatorias, el diario y la póliza. Antes de salir, escuché un sonido, un auto en la distancia. Me asomé por la ventana. Un sedán gris se acercaba lentamente por el camino de tierra. No podía ver quién conducía. Me escondí detrás de la cortina, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. El auto se detuvo frente a la cabaña. Bajó una mujer. Su figura era inconfundible. Verónica. La vi caminar hacia la puerta con su celular en la mano, sonriendo mientras hablaba. Se detuvo justo antes de entrar. Por un momento pensé que me descubriría.
pero regresó al coche y se fue. Esperé varios minutos antes de salir. No podía quedarme un segundo más en ese lugar. Cuando finalmente conduje de regreso a Guadalajara, la cabeza me dolía tanto que las lágrimas salían sin que me diera cuenta. La montaña parecía mirarme con compasión. Me detuve en un mirador y bajé del coche para respirar. El aire era frío y cortante. Sentí que mi vida entera se había derrumbado en un solo día. Miré al cielo y murmuré: ¿por qué, Rafael? ¿Por qué ella? No hubo respuesta. Solo el eco de mi propia voz. Me senté en una piedra, temblando. En mi bolso, el diario parecía arder, como si tuviera vida. Lo abrí otra vez, buscando algo, cualquier cosa que me diera sentido. Hoy Verónica volvió a traerme la medicina. Dice que el doctor Castañeda está de acuerdo con el cambio, pero siento que algo no está bien. Me duele el estómago y la cabeza. Si esto continúa, hablaré con Elena. No quiero preocuparla, pero sospecho que me están ocultando algo. Esa fue la última entrada. Cerré los ojos. El nombre del doctor resonó en mi cabeza. El mismo oncólogo que Verónica visitaba, incluso después de la muerte de Rafael. El mismo hombre que siempre me decía: fue un cáncer agresivo, señora Ramírez. No había nada que hacer. Entonces, todo encajó. Las citas de los jueves, las ausencias, la prisa de Verónica por encargarse de los tratamientos. Y ahora, esa póliza millonaria. La traición tenía cómplices. Conduje el resto del camino en silencio. Cuando llegué a casa, ya era de noche. Encendí una vela frente al retrato de Rafael y la miré arder. Te juro que voy a descubrir lo que pasó, susurré. Tomé el diario y el sobre con las fotos, los coloqué sobre la mesa y preparé té. No sabía por dónde empezar, pero ya no había marcha atrás. Por primera vez en años no sentí miedo, sentí determinación. ¿Tú qué harías si descubrieras que alguien muy cercano traicionó a quien más amabas? Si crees que doña Elena debe seguir adelante hasta conocer toda la verdad, comenta tu edad o desde qué parte de México nos ves. Y si piensas que hay secretos que es mejor no descubrir, dale like y suscríbete, porque lo que está por venir te dejará sin aliento. Guardé todo cuidadosamente en una caja. Luego apagué la vela y subí las escaleras. Desde la ventana del pasillo vi pasar un auto oscuro frente a mi casa. No le di importancia, pero algo en mi interior se estremeció. Tal vez era solo el cansancio. O tal vez no. Me acosté sin poder dormir, con la mente girando en un torbellino de recuerdos. Cada sonrisa de Verónica ahora tenía otro significado. Cada gesto amable una intención oculta. Al amanecer, el sonido del celular me despertó. Un mensaje. Era de ella. Llegaré más tarde hoy, doña Elena. Tengo una reunión en la clínica. No me espere para el té. La misma frase de siempre. La misma excusa. Solo que ahora sabía lo que realmente hacía los jueves por la tarde. Apagué el teléfono y miré por la ventana. El sol nacía sobre los techos de Guadalajara, brillante y cruel. Sabía que el próximo domingo cambiaría todo. Carlos debía saberlo, y yo debía estar lista para enfrentarlos a los dos. El domingo llegó con un cielo gris, como si el clima supiera que algo terrible estaba por ocurrir. Desperté temprano, pero no pude comer. Las manos me temblaban, no por miedo, sino por la tensión que me oprimía el pecho. Sobre la mesa estaban las pruebas. Las fotos de Rafael con Verónica, el diario, la póliza del seguro. Todo listo para mostrárselo a mi hijo. Carlos llegó al mediodía, como siempre, con su sonrisa cansada y el pequeño Pedro corriendo detrás de él. «Abuela, traje pan dulce», gritó el niño mientras dejaba su mochila en el sofá. Le acaricié la cabeza con ternura. No tenía la culpa de nada, pero su presencia me recordaba lo que estaba en juego. «Hijo, necesito hablar contigo», le dije cuando Pedro se fue al patio. Carlos notó enseguida la gravedad en mi voz. «¿Pasa algo con tu salud, mamá?» «No. Pasa algo con la verdad». Le mostré el sobre. Dentro estaban las fotos, en orden, una tras otra. Lo vi pasar de la sorpresa al desconcierto, luego al horror. «No puede ser», susurró temblando. «Mamá, esto es una broma». «Ojalá lo fuera», respondí con calma. Cuando llegó al final del paquete, se detuvo en la imagen del cartel «Nuestro refugio», lejos de miradas indiscretas. Bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde el jueves. Fui a la cabaña».
Él levantó la vista, incrédulo. ¿Fuiste a Tapalpa sola? Mamá, eso es peligroso. Más peligroso es vivir engañada, dije sin dudar. Hay algo más, Carlos. Tu padre no murió de cáncer. Le mostré el diario y la póliza de seguro. Su rostro perdió el color. Esto es imposible. El doctor Castañeda, el mismo que sigue viendo a tu esposa, ¿verdad? Pregunté con dureza. No respondió. Solo se quedó mirando las hojas del diario como si quisiera encontrar otra explicación. Pero la verdad estaba ahí, escrita por su propio padre. Mamá, ¿estás diciendo que Verónica? Estoy diciendo que lo mataron, interrumpí. Y creo que tú eres el siguiente en su lista, Carlos. Él dio un paso atrás, confundido, con los ojos abiertos de par en par. No digas eso, por favor. Ella no podría hacer algo así. ¿De verdad? Pregunté, alzando una de las fotos. Porque lo hizo con tu padre, y el médico la ayudó. El silencio fue largo, tan pesado que parecía llenar la casa. Afuera, el viento movía las hojas secas en el jardín. De pronto, escuchamos el ruido de un motor acercándose. Carlos fue a la ventana y palideció. Es ella, dijo. Verónica viene en su coche. No había planeado que las cosas pasaran así, tan rápido, pero el destino ya había decidido. Guardé los documentos en una carpeta y respiré hondo. Déjala entrar. Cuando Verónica cruzó la puerta, traía su sonrisa de siempre, esa que antes me parecía dulce y ahora me resultaba repulsiva. Doña Elena, Carlos, qué gusto verlos juntos, dijo dejando su bolso en la mesa. ¿Listos para comer? Ninguno respondió. Ella notó la tensión y frunció el ceño. ¿Pasa algo? Carlos la miró con una mezcla de tristeza y rabia. Sí, pasa que mi madre fue a Tapalpa. La expresión de Verónica cambió de inmediato. Un leve parpadeo, apenas perceptible, pero suficiente. ¿Tapalpa? Repitió fingiendo sorpresa. ¿Qué hacías allá, doña Elena? Buscando a mi esposo, respondí firme. O al menos lo que quedaba de él. La mujer tragó saliva. Por primera vez, su seguridad vaciló. No entiendo de qué habla. No te hagas, dije, abriendo la carpeta y extendiendo las fotos sobre la mesa. Esto habla por sí solo. Carlos la miraba como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. Dime que no es cierto, Verónica. Por favor, dime que no. Ella trató de sonreír, pero su voz salió quebrada. Carlos, tu madre está confundida. Esas fotos son antiguas, de un proyecto en la clínica. Tu papá era paciente voluntario. Yo... ¡Basta!, gritó él golpeando la mesa. ¡Deja de mentir! Pedro, alarmado por los gritos, entró corriendo desde el patio. ¿Papá? ¿Qué pasa? Nada, hijo, respondí rápido. Ve a tu cuarto, por favor. El niño obedeció, asustado. Cuando desapareció por el pasillo, el silencio volvió a la sala. Te juro que voy a llamar a la policía, dijo Carlos finalmente, con la voz temblorosa. Si lo que mamá encontró es cierto, tú y el doctor Castañeda van a pagar. Verónica lo miró con frialdad. ¿Tú también crees esas tonterías? Pensé que me conocías mejor. Te conozco demasiado, respondió él con dolor. Por eso me cuesta tanto aceptar lo que hiciste. Ella respiró hondo, como intentando recuperar el control. No hay nada que probar. Rafael murió de cáncer. Los doctores lo confirmaron. ¿Y la póliza de seguro?, pregunté yo. ¿También es parte del tratamiento médico? Su mirada me atravesó como una daga. Esa póliza fue idea de tu esposo. Quiso asegurarme un futuro. ¿Acaso está mal que me haya querido ayudar? No te ayudó, dije con rabia contenida. Lo usaste, lo manipulaste, y cuando ya no te sirvió, lo envenenaste. Por un instante, el rostro de Verónica se endureció. Ya no había dulzura, solo frialdad. ¿Y si fuera cierto?, dijo con voz baja. ¿Qué ganarías tú sabiendo la verdad? Rafael está muerto. Nada lo traerá de vuelta. El silencio se volvió insoportable. Carlos dio un paso hacia ella, pero yo lo detuve con un gesto. No le des ese poder, le dije al oído. De pronto, el sonido de un coche se escuchó afuera. Carlos miró por la ventana y su rostro se tensó. Es el doctor Castañeda, dijo con incredulidad. ¿Por qué está aquí? Verónica dio un paso atrás, nerviosa. No debía venir todavía, murmuró sin darse cuenta. Carlos la miró horrorizado. ¿Todavía? ¿Qué planeaban? Antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Nadie se movió.
El ambiente era tan denso que costaba respirar. Voy a abrir, dije al fin, con voz firme. El doctor entró con una sonrisa profesional que se desmoronó al verme. Doña Elena, no esperaba verla aquí. Ni yo esperaba ver a un médico visitar a su ex paciente muerto, respondí con sarcasmo. Él trató de mantener la calma. Creo que hay un malentendido. No, doctor, intervino Carlos con furia contenida. Lo que hay son pruebas, fotografías, registros, el diario de mi padre. ¿Quiere leerlo? El doctor lo miró, luego a Verónica, y comprendí que ambos sabían que estaban acorralados. No tienes idea de lo que estás haciendo, le susurró Verónica a mi hijo. Esto puede arruinar tu carrera. Prefiero perder mi trabajo a seguir viviendo en una mentira, respondió él con firmeza. La tensión explotó cuando Carlos sacó su teléfono. He grabado toda la conversación, todo lo que dijeron. La policía viene en camino. Verónica empalideció. Dio un paso hacia él, pero yo me interpuse. No toques a mi hijo. Sus ojos se llenaron de furia. Tú lo destruiste todo, vieja entrometida. El doctor intentó detenerla. Verónica, cálmate. Pero ya era tarde. Afuera se escucharon sirenas. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa. Carlos abrió la puerta para recibir a los agentes. Verónica se quedó inmóvil. Su rostro cambió del enojo al miedo. Carlos, por favor, suplicó. No lo hagas. Él no respondió. Solo le entregó las pruebas al oficial. Cuando los policías se llevaron a Verónica y al doctor, la casa quedó en un silencio extraño, pesado, casi irreal. Carlos se dejó caer en una silla. No puedo creerlo, dijo apenas. Era mi esposa. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Lo sé, hijo. Pero lo que acaba de pasar es solo el comienzo. Él me miró confundido. ¿El comienzo de qué? Miré por la ventana. En la calle, los policías seguían hablando con otros agentes. Entre ellos, una mujer de cabello corto observaba atentamente. No era policía. Del verdadero infierno, respondí en voz baja. Hay más personas involucradas, y no descansarán hasta que todo salga a la luz. Los días siguientes fueron un torbellino. Policías entrando y saliendo de la casa, interrogatorios, declaraciones, papeles, pruebas. Yo no recordaba haber sentido tanto cansancio en mi vida, pero no podía detenerme. No después de todo lo que descubrimos. Verónica y el doctor Castañeda habían sido arrestados, pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. Apenas era el principio de una investigación que prometía sacar a la luz secretos que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Carlos pasó las primeras noches sin dormir. Lo escuchaba caminar de un lado a otro, murmurando para sí. A veces lloraba, otras maldecía, otras solo se quedaba en silencio mirando la nada. No puedo creerlo, mamá me dijo una noche. 12 años de matrimonio. 12 años viviendo con una asesina. Yo no supe qué decir. No hay palabras para un dolor así. Solo le puse una mano en el hombro y le dije lo único que podía decirle. Ahora lo importante es que la verdad salga completa. Esa misma semana fuimos citados a declarar en la comisaría de Guadalajara. El inspector a cargo, un hombre de rostro severo llamado Alejandro Durán, nos recibió con una carpeta llena de documentos. Las pruebas son contundentes, dijo mientras hojeaba los papeles. Hay registros financieros que vinculan a Verónica con cuentas ocultas y movimientos de dinero poco claros. El doctor Castañeda ya pidió hablar con la fiscalía. Está dispuesto a cooperar. Carlos lo miró sorprendido. ¿Cooperar? ¿Qué significa eso? Que probablemente va a confesar, respondió el inspector. Pero si lo hace, será para salvarse a sí mismo. Esa tarde lo interrogaron durante horas. Al salir, el rostro de Durán estaba tenso. El doctor confirmó parte de lo que sospechábamos. Rafael fue envenenado lentamente durante los últimos meses de vida. La dosis de medicamentos fue alterada con la complicidad de su nuera. Pero hay algo más. Lo miré alarmada. ¿Más? Sí. Dijo que alguien más participó en el plan. Una persona que Verónica mencionaba constantemente. No dio un nombre exacto, pero habló de una mujer joven. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Recordé a la mujer de cabello corto que vi aquella tarde afuera de mi casa, observando desde la acera. ¿Dijo cómo la conoció? Pregunté. A través de la familia, respondió el inspector. Según él, Verónica siempre decía que contaba con ayuda dentro del círculo de los Ramírez. Carlos se tensó.
¿Dentro de nuestra familia? Eso parece, dijo Durán. Estamos revisando los registros telefónicos. Tal vez pronto sepamos quién es. Esa noche casi no dormimos. La idea de que alguien más cercano pudiera estar involucrado nos helaba la sangre. A la mañana siguiente recibimos la llamada del inspector. Doña Elena, necesitamos que venga al hospital universitario. Vamos a revisar los archivos médicos de su esposo. Fuimos de inmediato. En una sala llena de carpetas, un joven médico nos mostró los reportes originales. Los comparó con los que el doctor Castañeda había presentado. Las diferencias eran abrumadoras. Aquí están las dosis reales de los medicamentos, explicó el médico. No coinciden con las que se registraron oficialmente. En varias ocasiones, se usaron fármacos que no eran apropiados para su diagnóstico. Carlos, que también era médico, revisó los documentos con detenimiento. Su rostro se puso blanco. Esto no fue un error, dijo. Fue manipulación deliberada. Durán asintió. Exactamente. Y con eso tenemos suficiente para acusarlos de homicidio. Salimos del hospital con una mezcla de alivio y tristeza. La justicia avanzaba, pero a un precio terrible. Cuando llegamos a casa, Pedro corrió hacia mí. Abuela, en la escuela todos hablan de mamá. Dicen que está en la cárcel. Su voz temblaba. Lo abracé con fuerza. No escuches lo que digan los demás, hijo. La verdad es algo que solo nosotros conocemos. Esa noche, después de acostarlo, Carlos y yo nos quedamos en la sala. ¿Crees que pueda perdonarla algún día?, preguntó en voz baja. El perdón no siempre llega, hijo. Pero lo que sí llega es la paz cuando la justicia se cumple. Los días pasaron lentos. Los periódicos publicaron titulares sobre el caso. Mujer y médico acusados de asesinato por herencia millonaria. La ciudad entera hablaba de nosotros. En el mercado, la gente me miraba con curiosidad o lástima. Pero lo peor fue cuando recibí una carta. No tenía remitente. Solo decía: no todos los culpables están presos. Hay cosas que aún no sabes. La letra era delicada, femenina. No era de Verónica. Eso lo supe de inmediato. Mostré la carta al inspector Durán. Él la leyó con el ceño fruncido. Es probable que sea una advertencia. Vamos a analizarla. Pero dígame, doña Elena, ¿ha notado algo extraño últimamente? Pensé en la mujer que vi frente a mi casa, en ese auto estacionado frente a la esquina 2 noches seguidas. Sí, respondí. Alguien nos está vigilando. Durán tomó nota. No se preocupe, pondremos vigilancia. Pero necesito que me ayude a recordar algo. ¿Hay alguna sobrina, prima o familiar joven cercana a Verónica o a su difunto esposo? Me quedé en silencio unos segundos. Entonces el nombre surgió de mis labios casi sin pensarlo. Adriana Herrera, la hija de Jorge, el hermano mayor de Rafael. Carlos levantó la vista sorprendido. Adriana, hace tiempo que no la vemos. Durán anotó el nombre y asintió lentamente. Vamos a investigar. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. La policía trabajaba rápido, pero cada nuevo dato parecía abrir otra herida. El doctor Castañeda confesó por completo. Admitió haber manipulado el tratamiento bajo presión de Verónica. A cambio, recibiría una pena menor. Sin embargo, también confirmó que había alguien más. Dijo que esa mujer era quien gestionaba las cuentas bancarias y que incluso había estado presente el día que firmaron la póliza de seguro, nos informó Durán. Carlos apretó los puños. Eso significa que no solo fue cómplice, fue parte del plan desde el principio. El inspector asintió. Y si sus sospechas son correctas, esa mujer pertenece a su familia. El silencio cayó sobre nosotros. Yo no podía dejar de pensar en la carta. Cada palabra parecía tener doble filo. No todos los culpables están presos. Esa frase se me quedó grabada. Una tarde, mientras Pedro hacía su tarea en la mesa, escuché el timbre. Abrí la puerta y me encontré con una joven de cabello corto y sonrisa ensayada. «Doña Elena». «¿Cuánto tiempo?», dijo con tono amable. «Soy Adriana». «¿Me recuerda?». Por un instante no supe qué responder. Su presencia me tomó completamente por sorpresa. Por supuesto, logré decir. «¿Qué haces aquí?». «Vine a saber cómo está», Carlos respondió. Me enteré de todo y quise ofrecer mi apoyo. Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo en sus ojos que me incomodaba. «Pasa», le dije, intentando mantener la calma. Mientras caminaba por la casa, su mirada se detenía en cada rincón,
como si evaluara algo invisible. Se acercó al retrato de Rafael en la pared. Siempre fue un hombre admirable, murmuró. Carlos bajó las escaleras en ese momento. Al verla, se quedó paralizado. «¿Adriana? No esperaba verte». Ella sonrió, con una dulzura forzada. «Lo sé, pero pensé que necesitabas familia en estos días tan difíciles». El silencio entre ambos era tenso. Me di cuenta de que había algo no dicho. Algo que ellos sabían y yo no. «¿Te quedas a cenar?», pregunté, tratando de suavizar el ambiente. «No, gracias. Solo quería saludarlos, pero volveré pronto». «Hay cosas que debemos hablar, Carlos. Cosas que Verónica nunca te contó». Salió de la casa dejando un perfume fuerte y una sensación de inquietud. Carlos cerró la puerta y me miró. «Mamá, algo no está bien con ella». «Lo sé», respondí. Lo sentí en su mirada. Esa noche, antes de dormir, volví a leer la carta. Las palabras parecían cobrar nuevo sentido. «Hay cosas que aún no sabes. Y ahora, por primera vez, temí descubrir lo que venía después». Durante los días siguientes, la presencia de Adriana comenzó a sentirse como una sombra dentro de la casa. No vivía con nosotros, pero aparecía sin previo aviso, siempre con una sonrisa amable y un pastel o una bolsa de café en la mano. Decía que solo quería ayudar, que la familia debía unirse después de tanto dolor. Pero algo en su mirada me incomodaba, una calma falsa que escondía algo que yo aún no podía entender. Carlos trataba de convencerse de que su prima solo buscaba acompañarlo. A veces hablaban por horas en la sala, recordando la infancia o los días felices con su tío Rafael, pero había momentos en los que su tono cambiaba, bajaban la voz, y yo alcanzaba a escuchar fragmentos sueltos, palabras como testamentos, dinero, documentos. Me hacía la distraída, pero anotaba cada detalle en mi mente. Una tarde, mientras ordenaba el estudio, encontré un sobre que no era mío. Tenía el nombre de Adriana escrito con tinta azul. Dentro había fotocopias de cheques, papeles notariales y una hoja con el sello de una inmobiliaria. En la parte superior, el nombre de la empresa, Inversiones Herrera y Asociados. Esa era la compañía de su padre, el hermano mayor de Rafael, quien había muerto en un accidente de coche hacía más de 10 años. El corazón me dio un vuelco. Recordé que el inspector Durán había mencionado irregularidades financieras, y también recordé algo que Rafael solía decir: «El accidente de Jorge nunca me convenció». Guardé el sobre antes de que alguien lo viera, y llamé al inspector. «Señor Durán, creo que encontré algo que puede interesarle». Esa misma tarde, vino a la casa. Revisó los documentos con atención. «Esto es importante, doña Elena. Estos cheques corresponden a transferencias hechas por Verónica meses antes de la muerte de su esposo». «Y mire esto», dijo señalando una firma. «Aquí aparece el nombre de Adriana como representante legal». Me quedé sin palabras. ¿Está diciendo que Adriana manejaba el dinero de Verónica? Exactamente. Y si esto se confirma, ella no solo conocía el plan, lo administraba. Carlos, que escuchaba desde la puerta, intervino con voz temblorosa. «No puede ser. Adriana no haría algo así. Es mi prima». El inspector lo miró con compasión. «Hijo, a veces la sangre no une, a veces solo mancha». Las palabras me estremecieron. Esa noche, Carlos se mostró más distante. Quiso creer que todo era un malentendido, pero sus ojos lo traicionaban. En el fondo, temía lo mismo que yo. Al día siguiente, Adriana apareció con un pastel de 3 leches y su sonrisa habitual. «Vine a ver cómo sigue Pedro», dijo. «Me dijeron que ha tenido pesadillas». «Está bien», respondí con frialdad. «No necesita visitas por ahora». Ella se rió suavemente. «Ay, tía Elena, siempre tan protectora. Solo quiero ser parte de la familia». «La familia no se gana con visitas», repliqué. «Se gana con verdad». Por un segundo, su mirada cambió. Se volvió dura, cortante, y luego volvió a su tono dulce. «Claro», dijo con calma. «La verdad siempre sale». Cuando se fue, revisé el portón. Tenía una sensación extraña, como si alguien nos vigilara desde la calle. En la esquina vi un auto negro estacionado. Dentro, una figura femenina sostenía un teléfono. Esa noche, Carlos y yo fuimos llamados nuevamente por el inspector Durán. «Tenemos nuevos datos», nos dijo. El doctor Castañeda declaró que Adriana Herrera lo contactó meses antes de que Verónica se acercara a él.
Ella fue quien organizó todo el esquema de manipulación de medicamentos. Y según el testimonio, también estuvo involucrada en la muerte de su padre, Jorge Ramírez. Carlos quedó helado. No, eso no puede ser verdad. Lo es, respondió Durán. El laboratorio confirmó que el vehículo de Jorge tenía rastros de los mismos compuestos químicos que se usaron en el envenenamiento de Rafael. Yo me llevé las manos a la cara. Todo tenía sentido. Los mismos patrones, las mismas mentiras, la misma sangre fría. Durán continuó. Verónica y Adriana compartían una cuenta bancaria en el extranjero. Es posible que la verdadera mente, detrás de todo, sea Adriana. Salimos de la comisaría en silencio. Carlos no dijo una palabra durante el camino. Cuando llegamos a casa, se sirvió un vaso de agua y se quedó mirando la pared. Mamá, dijo al fin, si todo esto es cierto, significa que mi padre y mi tío murieron por culpa de ellas. Así es, respondí con voz firme. ¿Y ahora van por ti o por Pedro? Esa idea lo sacudió. De inmediato llamó a la escuela y pidió permiso para llevarse a su hijo unos días. Los tres nos fuimos a la casa de campo de un amigo en las afueras de la ciudad. Pensábamos que estar lejos nos daría algo de paz. Pero el miedo viaja con uno, incluso en silencio. Una noche, mientras preparaba té, escuché un ruido afuera. Salí al porche y vi una sombra moviéndose cerca del portón. No alcancé a distinguir quién era, pero sentí claramente una presencia. Carlos salió detrás de mí con una linterna. ¿Quién está ahí?, gritó. Nadie respondió. Solo el sonido de los grillos llenó el aire. Cuando iluminó los árboles, alcanzamos a ver algo que me heló la sangre, una figura femenina alejándose entre los arbustos. Al día siguiente, encontramos una nota clavada en la puerta. Sin remitente, solo una frase escrita con tinta roja. No puedes esconderte de la familia. Arider Masterar. Carlos apretó la hoja entre las manos. Es ella. Esa misma tarde, el inspector Durán vino hasta la cabaña. Recibimos una alerta, nos dijo. Adriana desapareció. La casa donde vivía está vacía y las cámaras de seguridad muestran que alguien destruyó los archivos de su computadora. Pedro, que estaba jugando en la sala, levantó la vista con curiosidad. ¿Quién es Adriana, abuela? Le acaricié el cabello, tratando de ocultar mi miedo. Solo alguien que necesita ayuda, hijo. Esa noche me costó dormir. Cada ruido me hacía pensar que alguien estaba afuera. Recordé las palabras de Rafael en su diario. Verónica no actúa sola. Hay alguien que la guía. Y ahora lo entendía todo. Esa guía siempre había estado cerca. Una mujer inteligente, paciente, que movía los hilos desde las sombras. Al amanecer, Carlos recibió una llamada del inspector Durán. Su voz sonaba tensa. Necesito que vengan de inmediato a la estación. Hemos encontrado algo en la casa de Adriana. ¿Qué cosa?, preguntó Carlos. Un plano, un mapa de Tapalpa con marcas en varios puntos, y una lista con nombres, entre ellos el suyo, el de su madre y el del niño. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué significa eso?, pregunté con la voz apenas audible. No lo sabemos todavía, respondió Durán. Pero creo que la historia aún no ha terminado. Colgamos. Nadie habló por varios minutos. Pedro jugaba con sus lápices, ajeno a lo que estaba ocurriendo. Mamá, dijo Carlos finalmente, tenemos que protegerlo, cueste lo que cueste. Lo miré con el corazón en un puño. Sabía que algo terrible se avecinaba. Me acerqué a la ventana. Afuera, la carretera estaba vacía, pero en el horizonte, un auto negro se acercaba lentamente hacia la casa. La noche anterior casi no dormimos. El sonido del viento entre los árboles y el recuerdo del auto negro acercándose a la casa se mezclaban en mi mente como un mal presagio. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido sonaba como un paso. Carlos revisó las cerraduras 3 veces, pero nada nos daba tranquilidad. Sabíamos que Adriana estaba suelta y que no tenía nada que perder. Al amanecer, el inspector Durán volvió a llamar. Encontramos el coche abandonado en la carretera a Tapalpa, dijo. Y hallamos algo más. Una muñeca con el nombre de su nieto grabado en la espalda. El corazón se me detuvo. ¿Pedro está bien?, pregunté aterrada. Eso espero, respondió Durán. Manténganlo cerca y no salgan de casa. Colgué temblando. Corrí al cuarto de Pedro. La cama estaba vacía, la ventana abierta, un papel doblado sobre la almohada.
Lo abrí con manos temblorosas. Si quieres volver a ver a tu nieto, ve sola al refugio. ¿Sabes cuál? No llames a la policía. Grité su nombre una y otra vez, pero la casa estaba vacía de respuestas. Carlos subió corriendo al escucharme. ¿Qué pasa? Se lo llevaron. Pedro, se lo llevaron. Sus ojos se llenaron de terror. ¿Quién? Adriana, dije sin dudar. Está jugando con nosotros. Carlos intentó llamar al inspector, pero le quité el teléfono. No. Si ella dijo que fuera sola, eso haré. Si cree que puede asustarme, se equivoca. Él me tomó del brazo. Mamá, no vas a ir sola. Sí iré, le respondí firme. Es mi nieto, mi sangre. Tomé las llaves del coche y el diario de Rafael, como si en él encontrara fuerza. Salí sin mirar atrás. El camino hacia Tapalpa me pareció más largo que nunca. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el olor a lluvia llenaba el aire. Mis manos sudaban sobre el volante, pero mi mente estaba fría. No tenía miedo, solo una certeza. No me iría sin Pedro. Cuando llegué a la cabaña, el silencio era absoluto. El mismo lugar donde descubrí la traición ahora se convertía en escenario de algo aún peor. Bajé del coche y caminé lentamente hacia la puerta. Estaba entreabierta. Dentro olía a humedad y a perfume, ese mismo aroma dulce que usaba Verónica. El tiempo parecía haberse detenido. En la mesa había velas encendidas, fotos de Rafael, de Carlos, y en medio, una foto de Pedro recortada de un retrato familiar. Adriana, dije en voz alta. Estoy aquí. Una risa suave se escuchó detrás de mí. Sabía que vendrías sola, tía Elena. Siempre fuiste valiente. Me giré y la vi. Llevaba una gabardina oscura y el cabello recogido. En su mano, una pistola. ¿Dónde está mi nieto?, pregunté. Tranquila, está bien. Está dormido en la habitación. No le haría daño. No a él. ¿Qué quieres?, pregunté tratando de mantener la calma. Quiero justicia, respondió. Justicia por lo que me hizo tu familia. Fruncí el ceño. ¿Qué te hicimos nosotros? Mi padre, Jorge, murió solo y arruinado. Rafael lo traicionó. Le quitó todo. La empresa, las propiedades, hasta su dignidad. Y tú lo sabías. Eso no es cierto, repliqué. Rafael lo ayudó muchas veces. Fue Jorge quien... ¡Cállate!, gritó ella golpeando la mesa. Ustedes lo condenaron al olvido. Y cuando él murió, ustedes vivieron felices mientras yo crecí con hambre y rabia. Su voz temblaba, mezcla de dolor y locura. Por eso me acerqué a Verónica, continuó. Ella odiaba a Rafael tanto como yo. Pensé que, juntas, podríamos limpiar el apellido Herrera, pero ella se enamoró de él, y lo arruinó todo. ¿Y ahora qué piensas hacer?, pregunté. ¿Seguir destruyendo? ¿Matar a un niño inocente? No quiero matarlo. Solo quiero que Carlos sienta lo que yo sentí. El miedo, la pérdida. Quiero que lo pierda todo. Apreté los puños. Si de verdad crees que eso te devolverá la paz, estás más muerta que tu padre. Ella sonrió, tal vez. Pero al menos moriré sabiendo que mi historia no fue ignorada. De pronto, un ruido interrumpió el silencio. Eran pasos afuera. Adriana levantó el arma. ¿Trajiste a alguien?, preguntó con furia. No, dije rápido. Estoy sola, pero no era verdad. Carlos me había seguido. Lo vi aparecer en la puerta, con el rostro desencajado. «Suéltala, Adriana», gritó. «Suéltala o disparo». Ella lo apuntó con el arma. Si das un paso más, el niño no verá otro amanecer. En ese momento, escuché un gemido desde la habitación. Era Pedro. Estaba despierto. «Abuela», gritó con miedo. Ese grito me dio fuerza. Sin pensarlo, me lancé contra Adriana. El arma se disparó. El sonido retumbó en la cabaña. Caímos al suelo, forcejeando. Carlos corrió hacia la habitación y sacó a Pedro, temblando pero vivo. Adriana me empujó con fuerza y tomó el arma de nuevo. «Esto no termina aquí», dijo con voz helada. Pero antes de que pudiera disparar, las luces rojas de las patrullas iluminaron las ventanas. El inspector Durán y sus hombres irrumpieron por la puerta. «Suelta el arma, Adriana», gritó. Ella levantó las manos lentamente. Por primera vez, la vi llorar. «¿Cree que ganó, doña Elena?», dijo entre sollozos. «No se equivoque.
Lo que destruyó a su familia no fue el veneno, fue el silencio. Durán la esposó y la llevó afuera. Yo me quedé sentada en el suelo, respirando con dificultad. Carlos abrazaba a Pedro, y los tres lloramos sin decir una palabra. El inspector se acercó. «Está a salvo», me dijo, y aunque la verdad nos había costado caro, su precio aún no estaba pagado por completo. Han pasado 3 meses desde aquella noche en Tapalpa. Todavía recuerdo el sonido de la lluvia cayendo sobre la cabaña, el eco del disparo y el llanto de mi nieto. Parecía que todo había terminado cuando arrestaron a Adriana. Pero la verdad, como siempre, tenía más caminos ocultos. El inspector Durán nos citó en la fiscalía una semana después del arresto. Carlos y yo entramos en su oficina con el corazón encogido. «Doña Elena, señor Ramírez», dijo el inspector. «Hemos revisado toda la información del computador de Adriana. Y hay algo que deben saber». Nos mostró un archivo con varios nombres. Entre ellos, uno nos heló la sangre. Luciano Ortega, el abogado de la familia, aquel que durante años manejó las cuentas de Rafael y Jorge. «Este hombre fue quien falsificó los documentos de herencia», explicó Durán. «Sin él, nada de esto habría sido posible. Y lo peor, aún sigue libre». Carlos apretó los puños. «Entonces esto no ha terminado», no respondió el inspector. «Pero esta vez, la justicia va a llegar hasta el final». El juicio contra Verónica Montes y Adriana Herrera comenzó un mes después. La sala estaba llena de prensa. Los periodistas hablaban del caso Ramírez como si fuera una telenovela trágica. Yo solo quería silencio. Cuando trajeron a Verónica esposada, sentí un nudo en el estómago. Había adelgazado mucho. Su mirada ya no tenía soberbia, solo cansancio. Adriana, en cambio, seguía erguida, altiva, con el mismo orgullo que la había condenado. El juez pidió orden y comenzó la audiencia. Los testimonios fueron duros. El doctor Castañeda, ya condenado, declaró que todo comenzó como un fraude médico, pero que Adriana lo convirtió en una conspiración por venganza. Verónica guardó silencio casi todo el tiempo, hasta que el juez le pidió que hablara. Su voz era débil, pero sus palabras resonaron en toda la sala. «No busco perdón. Solo quiero decir que amé a Rafael. No planeé su muerte, solo quise estar con él. Pero Adriana, ella nunca quiso amor, solo destrucción». Adriana la miró con desprecio. «No te atrevas a culparme. Tú firmaste cada papel, tú le diste las medicinas». El juez golpeó la mesa con el mazo. Silencio en la sala. Yo miraba aquella escena y sentía una mezcla de tristeza y alivio. 2 mujeres que un día fueron parte de nuestra familia, ahora enfrentaban la consecuencia de sus actos. Al final del juicio, Verónica fue condenada a 30 años de prisión y Adriana a 25. El juez también ordenó una investigación adicional sobre Luciano Ortega. Cuando salimos del tribunal, el sol estaba fuerte, pero yo sentía frío. Carlos tomó mi mano. «Se acabó», mamá dijo con voz baja. «No, hijo», respondí. «La justicia apenas empezó». Durante las semanas siguientes, tratamos de reconstruir nuestras vidas. Pedro volvió a la escuela, aunque todavía despertaba algunas noches gritando. Yo regresé a mi casa en Guadalajara, intentando volver a una rutina normal, pero en el silencio del atardecer, todo parecía recordar lo ocurrido. Una tarde recibí una carta de la prisión. El remitente era Verónica Montes. Dudé antes de abrirla, pero lo hice. «Doña Elena, sé que no tengo derecho a pedir nada. He tenido mucho tiempo para pensar. No justifico lo que hice, pero quiero que sepa que nunca planeé matar a su esposo. Lo que empezó como una mentira se volvió una trampa que no supe detener. En esta celda he comprendido que el amor sin verdad es la forma más lenta del veneno. Cuide a Pedro, es el único inocente de esta historia». Leí esas líneas una y otra vez. Por primera vez, sentí algo parecido a compasión. Tal vez no perdón, pero sí compasión. Un mes después, el inspector Durán me llamó. «Doña Elena, tengo noticias», dijo con voz grave. «Verónica Montes ha muerto en la prisión. Cáncer avanzado». Guardé silencio. «Dejó una última petición», añadió. «Quería ver a su hijo antes de morir, pero el juez no lo permitió». Cuando se lo conté a Carlos, su rostro se ensombreció. «No pude perdonarla, mamá, pero tampoco quería que muriera así». «A veces el perdón llega tarde, hijo, pero cuando llega, igual sana». Al funeral, solo fuimos nosotros 3 y el inspector.
nadie más. Ni flores, ni música, solo un ataúd sencillo y el sonido del viento. Pedro dejó una pequeña carta sobre la tumba. «No te perdono», mamá dijo con voz firme. «Pero ya no tengo miedo». Lloré al escucharlo. Ese niño había visto demasiado para su corta edad, pero sus palabras eran las de un alma vieja. Esa noche, mientras mirábamos las estrellas desde el balcón, Carlos me preguntó, «¿Crees que esto termine algún día?» «Todo termina, hijo, hasta el dolor, pero las cicatrices se quedan para recordarnos quiénes somos». Los días siguientes transcurrieron en calma aparente, hasta que una llamada volvió a alterar nuestra paz. Era el inspector Durán otra vez. «Tenemos novedades del abogado Luciano Ortega. Fue detenido al intentar salir del país. Llevaba documentos falsos y más de $500,000 en efectivo». Carlos respiró aliviado. «Por fin atraparon al último». «Eso espero», respondió el inspector. «Pero hay algo extraño». En sus declaraciones mencionó que no actuaba solo. Lo miré preocupada. «¿Qué quiso decir?» «Dijo que recibía órdenes de una persona con el apellido Ramírez». Carlos frunció el ceño. «¿Ramírez? ¿De nuestra familia?» «Eso parece», respondió Durán. «Pero aún no sabemos quién. Esa noche casi no dormí. La idea de que alguien más de nuestra sangre hubiera sido parte de todo esto me dolía más que cualquier traición anterior». A la mañana siguiente, fui al despacho de Rafael. Aún guardaba su olor a madera y a tabaco. Entre los papeles viejos encontré una carta que nunca había visto. Era de su hermano Jorge. «Rafa, si algo me pasa, cuida de mi hija. No la juzgues por mis errores. Solo te pido que no la dejes sola». Me quedé mirando esas palabras largo rato. Entendí que Rafael había prometido proteger a Adriana, y de algún modo su silencio la convirtió en lo que fue. Por primera vez, sentí que la historia no era solo de maldad. Era también de heridas no sanadas, de amores rotos, de decisiones que nacen del dolor. Esa tarde recibí otra llamada. Era el inspector Durán. «Doña Elena, necesito verla mañana. Encontramos algo en el antiguo archivo del abogado Ortega. Es sobre su esposo». «¿Sobre Rafael?», pregunté con el corazón en la garganta. «Sí, y podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre su muerte». Colgó sin decir más. Miré por la ventana. El sol se escondía detrás de los tejados de Guadalajara. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. A veces, la verdad llega cuando uno ya no la busca. Y supe, en ese instante, que aún no había visto el final de esta historia. El amanecer llegó cubierto de nubes grises, como si el cielo también estuviera cansado de tanta injusticia. No había dormido. La voz del inspector Durán seguía repitiéndose en mi cabeza. «Encontramos algo que puede cambiarlo todo». Carlos me llevó en su coche hasta la fiscalía. Pedro se quedó con una vecina. El silencio durante el camino era pesado, casi sagrado. Cuando llegamos, Durán nos esperaba con una expresión que no supe descifrar. Había en su mirada algo de alivio y algo de tristeza. «Gracias por venir», dijo mientras nos hacía pasar a su oficina. «Lo que estoy a punto de mostrarles no es fácil, pero merecen saber la verdad completa». Sobre la mesa había una caja metálica con el nombre Rafael Ramírez grabado en la tapa. La abrió con cuidado y sacó varios documentos. Entre ellos, una carta escrita a mano. «Esto fue encontrado en el despacho del abogado Ortega», explicó. «La escribió su esposo poco antes de morir». Mis manos temblaban mientras la tomaba. Reconocí al instante la letra de Rafael, firme, ordenada. Leí en voz baja: «Elena, si lees esto, significa que no logré salir del laberinto que yo mismo ayudé a construir». Intenté denunciar a la empresa que modificaba los tratamientos de cáncer, pero ya era tarde. «Verónica no entiende lo que hace. Está siendo usada. Si algo me pasa, no busques venganza. Busca la verdad y protégelos a todos, incluso a los que fallaron». Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Rafael sabía todo. Supo que lo estaban envenenando, pero eligió callar para evitar una guerra que podía destruir a todos. Su silencio fue su sacrificio. Carlos se llevó las manos a la cara. «Papá, trató de salvarnos», susurró. «Y nosotros tardamos años en entenderlo». Durán asintió. Él dejó una denuncia formal contra la empresa farmacéutica, pero fue ocultada por Ortega. Esa compañía fue disuelta el mes pasado. Habrá justicia para él,
se lo prometo. Salimos de la fiscalía con una mezcla de alivio y tristeza. Ya no había odio, solo un vacío que empezaba a llenarse con comprensión. Esa noche, encendí una vela frente al retrato de Rafael. Ya descansaste, mi amor, dije en voz baja. La verdad salió a la luz. Los meses siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. Carlos se dedicó a ayudar en campañas de salud pública, usando su experiencia médica para proteger a otros de los errores que su padre sufrió. Pedro volvió a sonreír. Una tarde, me pidió ayuda con su tarea. Abuela, ¿puedo escribir sobre el abuelo?, me preguntó. Claro, hijo. ¿Qué quieres decir de él? Que fue un hombre que no tuvo miedo de decir la verdad. Esa frase, tan sencilla, me llenó de orgullo. El tiempo pasó, pero las heridas permanecían, como cicatrices que ya no dolían, pero que seguían contando una historia. La cabaña de Tapalpa fue entregada a la comunidad local y convertida en un albergue para niños huérfanos. En la entrada, una placa decía: «Donde hubo dolor, ahora hay esperanza». Cada vez que la visitábamos, Pedro dejaba flores en el jardín. «Aquí empezó todo», abuela decía. «Pero también aquí terminó el miedo». Carlos encontró el amor otra vez en Lucía Torres, una colega del hospital que había apoyado discretamente durante todo el proceso. Ella trajo calma donde antes solo había culpa. Con el tiempo, formaron una nueva familia. Yo, en cambio, aprendí a vivir en paz con mis recuerdos. Descubrí que el perdón no es olvidar, sino soltar el peso que te impide seguir caminando. Una tarde de domingo, mientras el sol se escondía sobre Guadalajara, Pedro se sentó a mi lado y me preguntó: «Abuela, ¿por qué la gente mala hace daño?». Sonreí con ternura. «Porque nunca aprendieron a amar, hijo. Pero tú sí. Y eso cambia todo». Lo abracé fuerte, sabiendo que en ese niño estaba el futuro que Rafael soñó para nosotros. La vida siguió, sin ruido, sin escándalo. El caso Ramírez quedó en los periódicos por un tiempo, pero luego fue reemplazado por otras historias. Sin embargo, para mí, nunca fue solo una noticia, fue una lección, porque entendí que las familias se rompen no por los secretos, sino por el silencio que los cubre. Que el amor, cuando se mezcla con el miedo, puede destruir tanto como salvar. Y que incluso las traiciones más dolorosas pueden dejar espacio para la redención si uno se atreve a mirar atrás sin odio, porque en este espacio compartimos historias reales, historias familiares para reflexionar, que nos ayudan a sanar juntos. Yo soy doña Elena Ramírez, y aprendí que hasta las heridas más profundas pueden volverse lecciones de vida. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por no dejar que el silencio gane.